Todo va a comenzar de lo más bien. Ay, Dios mío, bueno, está ahí, no hay problema, no hay problema. ¿A dónde está esto ahora? Aquí, ok, vamos a comenzar. Así que no te desesperes, espere, ni te desorbites. Ok. Bueno, vamos a comenzar a estudiar el libro de Segunda de Juan, no, Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y todo lo que diremos aquí es que al parecer en la Segunda de Juan fue escrita a la misma comunidad que Primera de Juan, pero en fecha anterior, ya que evidentemente los falsos maestros todavía tenían accesos a la iglesia de Juan, a la iglesia de Segunda de Juan, pero habían separado de ella Primero de Juan, en capítulo 2 versículo 19, o quizás fue escrita a una iglesia diferente. Estamos en el segundo de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 29. Vamos a estudiar en este libro. Abogado en nuestro camino. En este pasaje de Juan subraya la relación íntima entre el creyente y Jesús, quien actúa como nuestro abogado y defensor. Ante Dios se enfatiza la importancia de vivir en obediencia, reconocer nuestros pecados y la exhortación a amarnos unos a otros como reflejo del amor de Cristo. Esta clase nos va a enseñar, nos va a recordar que aunque fallamos y cometemos pecados, no estamos solos ni desamparados. Jesús, nuestro abogado, se interpone por nosotros y nos ayuda a arrepentirnos y restaurarnos. Esto nos da esperanza y nos anima a vivir vidas que reflejan su amor y perdón. La enseñanza principal de esta clase es que, a pesar de nuestras debilidades y pecados, tenemos Cristo como nuestro defensor, que aumentando nuestras necesidades de la gracia de Dios y recordándonos la importancia de vivir en la luz, en el amor, en la luz y en amor. Cristo es visto como cumplimiento de la ley y el sacrificio perfecto que media entre Dios y los hombres. Este pasaje refuerza el rol de Cristo como el fiel intercesor que aboga, que aboga por nosotros, asegurando nuestra posición delante del Padre. Vamos a ver aquí lo que nos va a decir el hermanito Juan, aquí en esta primera de Juan, capítulo 2, versículo del 1 al 6. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación para nuestros pecados, y no solo por no solo por los nuestros, sino también por lo del mundo entero. En esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en él y debe andar como él anduvo. El que dice que anda en él debe andar como él anduvo. Vamos a empezar aquí en el versículo 1. ¿Ok? Mira cómo dice aquí en el versículo 1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo es justo. Y aquí le está diciendo Juan, le está diciendo a ellos que fíjate cómo lo está tratando como hijos de él. Y se le está diciendo que le escribe eso. ¿Para qué le está escribiendo esto? Para que no pequen más. Parece que estaban cometiendo pecado, entonces le está diciendo para que no pequen más, no pequen más. Y si alguien peca, fíjate, para que no pequen más, y si alguien peca, tenemos abogados para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado. Le está diciendo que tienen ellos un abogado. ¿Para qué? Con el Padre. ¿Y quién es el abogado? Jesucristo, que fue el que se murió por todos nosotros. Mira, hoy en día hay personas, no, de que ellos no vienen a Cristo porque dicen, no, porque yo no voy a cambiar, de que no, por tu cuenta tú no puedes cambiar, por tu cuenta usted no puede cambiar, pero si usted le pide al Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo puede guiar a usted. Y aparte de eso, que la sangre de Jesús te va limpiando de todo pecado que vas cometiendo, siempre y cuando usted se lo confiese a Él. Mire, versículo 2. Él mismo es la provisión para nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Quiere decir de que Jesús no solamente se basa en ayudar a quién, de estar con los cristianos, de estar con los cristianos, porque esta carta fuera escrita, fíjate como dice, proporciona por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también por lo del mundo entero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la sangre de Jesús puede limpiar de pecados a todas las personas que vengan a Él, a todas las personas que vengan a Él, siempre y cuando tengan una fe y tengan ese gran amor por Jesucristo. En esto sabemos que lo que hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Fíjate, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Y entonces nosotros tenemos, para nosotros poder conocer a Jesús, para nosotros poder tener una relación con Dios, nosotros tenemos que ¿qué? Guardar sus mandamientos. El que dice, fíjate ahora aquí lo que dice en el 4, el que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Si dice que lo ha conocido, si dice que lo ha conocido, si dice que lo ha conocido y no guarda los mandamientos de Jesús o los mandamientos de Dios, es un mentiroso y la verdad no está en él, porque tiene que obedecer los mandamientos, tiene que obedecer los mandamientos para uno poder tener una relación como la que tuvo Jesús con Dios. 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se perfecciona en el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. Cuando sabemos que estamos en él, cuando sabemos que estamos en él, sabemos que estamos en él, cuando estamos perfeccionando en amor, estamos perfeccionando en amor. Entonces, si nosotros estamos en él, nosotros tenemos que ser amor, tenemos que tratar a las personas con amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y si nosotros estamos tratando a la persona con amor, nosotros estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. El que dice que anda, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si Jesús andaba de una forma, todos nosotros debemos andar de esa misma forma en que Jesús anduvo. ¿Por qué? Porque decimos que permanece en Él, que nosotros permanecemos en Él. Y si nosotros permanecemos en Él, es por mediación del Espíritu Santo que vive entre nosotros. Y el Espíritu Santo nosotros estamos conscientes de que hay muchas cosas y las sigue haciendo. En estos versículos
Se puede ver que la obediencia a la palabra, se puede ver que la obediencia a la palabra es una respuesta natural de reconocimiento de Jesús como nuestro abogado. Si nosotros cumplimos su palabra, tenemos un abogado. Nosotros podemos evaluar la relación que nosotros tenemos con Dios. ¿Mediante qué? El amor que nosotros presentamos con evidencia en las acciones y que seamos obedientes a la palabra de Dios. Y así vamos a experimentar su paz y vamos a llegarlo a conocer un poquito mejor. Amar como el abogado, tenemos que amar como el abogado, tenemos que amar como el abogado. Vamos a ver aquí lo que nos va a decir aquí el versículo 7 al 11. Estamos en la primera de Juan, capítulo 2. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Vamos a ver aquí el 7. Mira, amados, no le escribo un mandamiento nuevo. Eso no es un mandamiento nuevo, sino un mandamiento de antiguo. Es un mandamiento que está de antiguo. Ya han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. ¿Cuál es el mandamiento? Es la palabra que han oído. Ese es el mandamiento. Es la palabra que han oído. Por otra parte, le escribo un mandamiento nuevo. Por otra parte, le escribo un mandamiento nuevo, el cual verdaderamente verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. 9. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. ¿Qué quiere decir? Que si tú aborreces a tu hermano, si tú odias a tu hermano, si tú no te llevas bien con tu hermano, ¿qué sucede? Todavía andas en tinieblas. ¿Por qué? Porque aborreces a tu hermano, no estás en la luz. Todavía está en tinieblas. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Cuando tú estás amando a tu hermano, no vas a tropezar, no vas a tropezar por muchas cosas que te digan y por muchas cosas que te hagan. Por eso es que hay muchas personas que se han ido de la iglesia y se han ido para aquí y han estado para allá. ¿Por qué? Porque no tienen una fe verdadera, no tienen una fe que complace, complace o glorifica a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Bueno, una cosa que yo quiero decir aquí, a veces de que hay personas que aborrecen a su hermano, pero ¿por qué lo aborrecen a su hermano? Lo aborrecen porque los mismos hermanos, cuando esa persona ha pecado contra ellos, no le han dicho lo que se sienten mal, no le han dicho lo que se sienten mal. Entonces, muchas veces tú le estás diciendo cosas al hermano tuyo que lo está hiriendo, cosas al hermano tuyo de que no le gustan, pero tú no sabes si le gustan o no, porque ese hermano no te lo ha dicho. Eso no quiere decir de que tú estás en tiniebla. Eso es porque el hermano no te ha dicho a ti
lo que le gusta y lo que no le gusta. No te ha sido franco. Entonces, en esa circunstancia, usted no está en tiniebla. Usted no está en tiniebla. Usted no está aborreciendo a su hermano. Lo está aborreciendo porque él se deja que tú lo aborrezcas. Porque si tú le dices a él, mire, no me gusta que tú me digas esto, o no me gusta que tú hagas esto, pero eso sí, entonces en ese tipo de situación, ¿qué es lo que existe? De que muchas veces, cuando una persona nos hace algo malo a nosotros, nosotros no hablamos directamente con ellos. Nosotros vamos y se lo hicimos a otro. Se lo hicimos a otro. Y eso no es bueno porque eso es chismeal. Y aparte que es chismeal, está envenenando a otra persona para que esté a su lado y a lo mejor esa persona no puede llegar a comprender y amar a esa otra persona que usted está hablando de él. ¿Por qué? Usted le está poniendo veneno, le está sembrando veneno. Esas son cosas que no se debe hacer. Y eso lo dice la Biblia. Y muchas veces eso lo hacemos. En vez de ir donde está el hermano y decirle al hermano, esto no me gusta, vamos y se lo decimos a otro y el otro se lo dice al otro y el otro se lo dice al otro. Y eso no es bíblico. ¿Ok? Aquí, aquí se destaca la importancia, en estos versículos se destaca la importancia de amar a nuestros hermanos como evidencia del amor de Dios, del amor de Dios en nosotros. Aquí tenemos que tener amor. ¿Y cómo podemos tener amor? Haciendo una de las cosas bonitas es que no hagas lo que no te gusta a ti, que te lo hagan, no se lo haga a nadie. Y tenemos que saber, las personas que son genuinos y las personas que son verdaderamente, que lo que te gustan, le gustan endulzar, le gustan decirte cosas para que tú estés bien con él. Sí, qué bonito, y que hace esto muy bonito, y que sí, que sé yo, no sé cuándo, y lo que le están mintiendo. Y si tú le estás mintiendo a una persona, lo está engañando a él, y te está engañando a tú mismo, y estás pecando. No le digo a una persona que hizo una cosa bien cuando la hizo mal. ¿Por qué? Porque la va a seguir haciendo. La va a seguir haciendo de esa forma, viéndolo como una forma de poner en práctica el amor de Cristo que defiende constantemente. Tenemos que tener el amor de Cristo. Cristo le dijo siempre la verdad a todas las personas. Nosotros tenemos que decir la verdad, porque si usted le hizo a una persona de que hizo una cosa bien y usted sabe bien que esa persona no lo hizo bien, está pecando. Y entonces le está dejando que esa persona crezca en una cosa que es un engaño, porque no lo hizo bien. Hay muchas veces que queremos quedar bien con los hermanos en vez de quedar bien con Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado porque Dios lo ve todo y lo está mirando todo. Tenemos que dejar las cosas del mundo. Las cosas del mundo las tenemos que dejar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un abogado. Abandonar el mundo por el abogado. Tenemos que abandonar a todas las personas que están en el mundo, que nosotros tenemos un abogado que es mucho más mejor. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí el hermano Juan, aquí en el versículo 12 al 17. Estamos en la primera de Juan, capítulo 2. Les escribo esto a ustedes, hijos, porque sus pecados le han sido perdonados por el nombre de Cristo. Le escribo esto, le escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero que hace la voluntad
de Dios permanece para siempre. Qué cosa más bonita aquí. Vamos a estudiar aquí en del versículo 12 al versículo 17 en la primera de Juan, capítulo 2. Mira cómo dice, les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que los pecados de ellos y de todos nosotros han sido pecados, han sido perdonados ¿por quién? Por el nombre de Cristo que se murió por todos nosotros. Les escribo estos, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Y entonces le está diciendo a los padres, mira, yo le estoy escribiendo a ustedes porque ustedes conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido el maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. He escrito a ustedes, Padre, porque conocen a aquel que ha sido desde el tiempo principio. No amén, no amén. Fíjate cómo dice aquí, no amen al mundo y las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Las cosas del mundo. ¿Qué cosas son las cosas del mundo? Bueno, aquí él lo va a explicar. Lo va a explicar aquí en el 16, va a decirlo. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces tenemos que ver una de las cosas fundamentales y principales aquí es la pasión de los ojos. Muchas veces nosotros miramos y queremos todas las cosas que vemos, y eso no es, son cosas de la gente del mundo. La arrogancia, la arrogancia, la arrogancia es un pecado que prácticamente con ese no podemos tener ningún tipo de relación con Dios. Y tenemos muchos hermanos que son arrogantes que nosotros lo sabemos y lo vemos en la forma en que se manifiestan, en las acciones que hacen. Son arrogantes. Entonces nosotros tenemos que ver que esas cosas no vienen del Padre, que esas cosas vienen de qué? Vienen del mundo, vienen del mundo. El mundo pasa también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan, Juan anima a todos los niveles de madurez, a todos los niveles de madurez, a los niños, los ancianos, a los jóvenes, a los padres, a los hijos, a todos los niveles de madurez espiritual, a mantenerse ¿qué? A mantenerse firme y rechazar el amor del mundo. Nosotros tenemos que rechazar el amor del mundo. Quizás nosotros podríamos analizar vaya, los efectos y cómo nosotros tenemos que tener una prioridad en las cosas de Dios, o que Dios es amor y Cristo es nuestro abogado. Tenemos que dejar las pasiones del mundo, tenemos que dejar las cosas que nosotros hacíamos antiguamente y tenemos que tener el amor incondicional de Dios. Tenemos, tenemos que tener ese gran amor, tenemos que abrazar el amor, abrazar la verdad del abogado. ¿Y cuál es la verdad del abogado? Nos lo va a decir aquí el hermano Juan en este capítulo 2 del versículo 18 al versículo 23. Vamos a aclarar una cosa aquí. Fíjate que no, déjame ver una cosita aquí nada más. Una cosita aquí nada más, porque no. Ok, ok. Del 18 al 23. Del 18 al 23. Vamos a ver aquí una cosita aquí, porque
del 18 al 23. Hijito, es la última hora. Así que como oyeron que Jesucristo, que el anticristo viene, también ahora han surgido anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que manifestará que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque, sino, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, que Jesucristo es el Hijo. Este es el anticristo, es el que ciega al Padre, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre tiene también el Padre. Ok, vamos a ver una cosita aquí. Vamos a ver una cosita aquí porque estoy un poco deseable. A ver, vamos a ver una cosita aquí. Ok, sí, ok. 18, de 18 hasta 25, creo que sí, vamos a ver. Ok, sí, 18 al 23. Ok, mira cómo dice aquí en el 18. Hijitos, es la última hora. Así como oyeron que el anticristo viene, también han surgido muchos anticristos. Por, por eso sabemos que es la última hora. Se sabe que es la última hora porque muchos anticristos surgieron. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Mira qué cosa más bonita está enseñándonos aquí el hermano Juan. Mira lo que está diciendo. Ellos salieron de nosotros. ¿Quiénes salieron de ellos? Las personas, los anticristos. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad, no eran de nosotros. O que si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron en fin de que se manifestara que son, todos son de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que muchas personas se han alejado de la iglesia, se han hecho muchas cosas. ¿Por qué? Porque ellos estaban en la iglesia, pero la iglesia no estaba en ellos. Tenían a Jesús y hablaban de Jesús, pero Jesús no estaba en sus corazones, Jesús no estaba en sus almas. Entonces ellos habían salido de ahí, pero estaban haciendo las cosas como muchas personas que nosotros conocemos, que están haciendo las cosas a su manera. Pero ustedes, fíjate cómo le dice, pero ustedes tienen la unción de santo y todos los que lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad,
sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La verdad es la palabra de Dios. La verdad es Dios. Entonces ninguna mentira procede de Dios. Ninguna, 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 ninguna. ¿Y quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene Padre. El que confiesa el Hijo tiene también al Padre. Mm, uh, azúcar, azúcar, azúcar. El que tiene el Padre tiene al Hijo. En estos versículos, versículos nos advierte sobre los anticristos y cómo permanecer fiel a la verdad que hemos aprendido de Cristo. Nosotros podemos considerar cómo uno se puede mantener en la verdad, especialmente cuando se trata de reconocer la intercesión de Cristo a pesar de las oposiciones y mentiras del mundo. Anclarse en Cristo. Tenemos que anclarnos en Cristo, porque Cristo es nuestro abogado. Vamos a ver lo que nos va a decir aquí Juan, el capítulo 2, versículos 24 al 29. En cuanto a ustedes, que permanezcan en ustedes, los cogieron desde el principio. Si en ustedes permanecen, los cogieron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a los que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de permanecer en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero si como unción le enseñan acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como les he enseñado, ustedes permanecen en él. Ahora, hijos, permanezcan en él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de él, avergonzados de su venida. Si saben que él es justo, saben también que todo lo que él hace es justicia, lo que él que hace justicia es nacido de él. Mira, como dice aquí en el versículo 24. En cuanto a ustedes, que permanezcan en ustedes, los cogieron desde el principio. ¿Qué fue lo que cogieron ellos desde el principio? De que Jesucristo se había muerto por nuestros pecados, que Jesucristo fue muerto, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si en ustedes permanecen, lo cogieron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Que si ustedes, si las cosas que que le fueron dichas en el principio, si todavía ellos la mantienen, ellos van a mantenerse en qué? En el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que él mismo nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa. ¿La promesa cuál es? La vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a lo que están tratando de engañarlos. Le está escribiendo sobre personas que están tratando la manera de engañar. Están tratando la manera de poner otro evangelio que no es bueno. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, no tienen necesidad de que nadie les enseñe cosas diferentes. ¿Por qué? Porque ya ustedes tienen la verdad. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como los ha enseñado, ustedes permanecen en él. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en Dios
sabiendo las cosas que Dios nos está enseñando, sabiendo las cosas que a Dios le gusta y no le gusta. Entonces, cuando usted oye alguna cosa que es muy diferente a la enseñanza que usted ha aprendido acerca de la Biblia, no hay que le haga un cuento. Entonces usted va a saber quién es la persona que le está enseñando cosas que no están correctas, cosas que no están de acuerdo a lo que dice la Biblia. Tenemos que tener mucho cuidado porque hay muchas personas que están enseñando cosas que no están de acuerdo a la Biblia. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Que le están haciendo mucho más caso a los hombres que a la misma palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a eso. Y ahora, hijos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su avenida, avergonzados en su venida. Entonces, si tenemos que permanecer en Él, tenemos que permanecer en Él, Él viene pronto. Él viene pronto y tenemos que permanecer en Él. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en Él? Sabiendo las cosas que Él nos trata la manera de decir en su palabra. Y su palabra es la Biblia, no por lo que nos digan los hombres, porque hay muchos hombres que nos quieren confundir y nos quieren poner bajo su sistema. El sistema de los hombres es muy diferente al sistema de Dios. Si saben, si saben que Él es justo, saben también que todo lo que hace es justicia, es nacido de Él. Así que cuando usted vea a alguna persona haciendo injusticia, que no sea justo, esa persona no ha nacido de Él, no ha nacido de Dios, no ha nacido porque Dios es justo, Dios es justo. Entonces, cuando usted ve una persona de que esa persona no está siendo justo, esa persona no ha nacido de él. Está diciendo que él hace las cosas y está hablando acerca de Dios, pero no es justo. No tiene a Dios en su corazón, porque Dios es amor. Y los frutos los frutos de la persona son los que te dicen a ti quiénes son. Los frutos que yo le llamo a las cosas, a las acciones y de la forma en que se manifiesta, en la forma en que habla, en la forma en la que anda. ¿Cómo debe andar el uno? Uno debe andar como Jesucristo. Todos nosotros tenemos que tratar la manera de andar como Jesucristo. El llamado a permanecer en Cristo y dejar que su acción nos enseñe es central aquí. Tenemos que dejarnos que la palabra nos enseñe. Tenemos que dejar que la palabra nos enseñe. ¿Cómo la palabra nos puede enseñar? Por mediación del Espíritu Santo, que es nuestro guía. El Espíritu Santo nos guía a todos nosotros a conocer lo que es la verdad y lo que es la mentira. Pero Él nos va a guiar por las cosas de Dios, porque eso es lo que quiere el Espíritu. El Espíritu quiere las cosas de Dios. Entonces tenemos que tener una fe que sea correcta, una fe que glorifique a Dios. A través de Cristo, nuestro abogado, encontramos perdón y poder para vivir en obediencia, reflejando ¿qué? Tu amor y verdad en un mundo que tanto lo necesita. Se lo voy a volver a repetir que con esto ya voy a terminar. A través de Cristo, nuestro abogado, encontramos perdón y poder para vivir en obediencia, reflejando su amor y verdad en un mundo que tanto lo necesita. Bueno, ya yo voy a terminar esta clase ya y nos vamos a ver para la próxima clase va a ser el capítulo 3 de la primera de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 3, que va a ser el miércoles. Así que ahí nos vemos. Bye.